Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el Almirante del Sol. Parte 3. Capítulo 21, Conociendo a Kusan. Tras darles instrucciones, el almirante Sengoku los despidió. En cuanto a Blaise, siguió a Garp y habló con Kusan. Hola. Usted es el vicealmirante Kusan, ¿verdad? He oído que pronto será ascendido a almirante. Ah, ¿eres tú?, preguntó Kusan, completamente intrigado por el comportamiento excesivamente entusiasta de Blaise. Soy Blaise, un recluta de la marina, ¿puedes batirte en duelo conmigo? Preguntó Blaise. Quería comprobar si su fruta del diablo era inmune a los poderes de tipo hielo. Kusan, ¿no puedes aceptar su desafío?, preguntó Garp, intrigado por la idea de Blaise. No. Es una molestia. ¿Por qué querría yo hacer esto, Garp-san? Vamos, Kusan, es un joven marine prometedor. Como veterano, no podrías guiarlo un tiempo, intentó persuadirlo Garp, pero Kusan lo rechazó, mostrando su actitud perezosa. Al igual que en la serie, Kusan era delgado y alto, y medía casi 3 metros. Vestía un chaleco blanco abotonado sobre una camisa azul marino de manga larga. Aokiji se fijó en Blaise por sus poderes de fruta del diablo y también había oído hablar de él por Garp. Como usuario de una fruta del diablo, es sensible al calor y percibe el aliento ardiente de Blaise. Como si fuera el sol. Tosiendo, esa es la verdad. Lástima que nadie lo sepa. ¿No te da miedo vagar solo por el mar? Es muy difícil, sabes, sobrevivir solo en el mar, dijo Kusan. No. Creo que me gustará. Blaise respondió sin pensarlo, recibiendo una mirada extraña de Kusan mientras Garp se reía. Blaise sabía que ahora era débil, así que sus palabras podrían sonar ridículas para los demás, pero eso era lo que sentía en su corazón. Era el tipo de persona que quería explorar el mar y luchar contra todo tipo de gente fuerte. Lo único que le impide hacer lo que quiere es su falta de fuerza. Vicealmirante Kusan, ¿cómo ve usted la justicia en sus ojos?, preguntó Blaise. Al oír su pregunta, los ojos de Kusan brillaron por un instante antes de apagarse de nuevo. Una oleada de nostalgia lo invadió. Cuando se unió a la marina, era igual que Blaise, entusiasta, apasionado y curioso. Pero ahora le da pereza preocuparse por esas cosas. Tras pensarlo un momento, respondió, me da mucha pereza contestar a una pregunta tan engorrosa. Bueno. ¿Cómo lo ves tú?, preguntó Kusan, interesado en saber cómo respondería. En este mundo no existe el bien ni el mal, solo el más fuerte. En mi caso, yo soy la justicia, ya que al final me convertiré en el más fuerte, respondió Blaise, emitiendo un impulso extraño y desconocido. Sus palabras brotaron del fondo de su corazón. Cree firmemente en sí mismo y nadie puede influir en su determinación. Kusan se sorprendió por un instante al escuchar su respuesta. Las palabras de Blaise despertaron algo profundo en su interior y lo llevaron a reflexionar. A diferencia de Kusan, Garp se sorprendió por el ímpetu que emanaba de Blaise. ¿Ese mocoso posee el aura de los usuarios de Aosoku Aki? ¿Lo despertará en el futuro? Sengoku está involucrado en esto. Los problemas que traerá le causarán muchos dolores de cabeza. Ja ja ja. Chico, eres demasiado joven para decir palabras tan profundas. Madura primero, bromeó Garp. A Blaise no le importó la provocación de Garp, en cambio, expresó su opinión sobre la prueba. Creo que la prueba organizada por el almirante Sengoku es buena. Les da a los jóvenes marines como nosotros la oportunidad de curtirse y ver el mundo tal como es. Ja ja ja, tus palabras me siguen divirtiendo. La primera mitad de la Grand Line no supondrá una amenaza para ti, pero pondrá a prueba tu corazón. Viajar solo por el mundo no es fácil. No te mueras, mocoso, nos volveremos a ver en un mes. Con esas palabras, Garp y Kusan desaparecieron en la torre de la marina. Los 25 reclutas tuvieron 2 días libres para prepararse mentalmente. Algunos se indignaron porque el almirante Sengoku no les había dado otra opción. No querían hacerlo, pero ninguno tuvo el valor de alzar la voz contra Sengoku y se vieron obligados a someterse a la prueba. 2 días después, tras despedirse de Gion y los demás, Blaise partió del cuartel general en un pequeño bote de madera con provisiones suficientes para subsistir durante una semana. Bajo la mirada atónita de los reclutas de la marina, la espalda de Blaise sufrió un calor tremendo, empujando la barca de madera hacia adelante. En poco tiempo, su figura desapareció en la inmensidad del mar. Al igual que él, los demás reclutas también abandonaron el cuartel general uno por uno. Si se mantienen fuertes y sobreviven este mes, se reunirán de nuevo en el cuartel general. Tras unas horas de navegación, el log-pose de Blaise se balanceó un poco y se detuvo en una isla. Por fin. Blaise estaba emocionado porque sería su primera aventura en el mundo exterior. Mundo de One Piece, allá voy. Ha pasado un año desde que transmigró al mundo de One Piece. A diferencia de cuando llegó, se ha vuelto más fuerte y ha mejorado. Su fuerza es insignificante comparada con la de los peces gordos, pero es más que suficiente para protegerse. Su verdadero viaje comienza aquí. Blaise revisó su panel de atributos. No había muchos cambios, pero... Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 18.3, fuerza, 18.3, velocidad, 18.2. Potencial de fruta del diablo, 18.5. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, ninguno. Puntos de atributo libres, 1.5. A diferencia de antes, el entrenamiento regular ya no logra aumentar sus atributos. Posee el linaje Senju, pero para alcanzar su máximo potencial necesita mejorar su atributo de constitución. Tu atributo de constitución está directamente relacionado con tu fuerza y velocidad. La única forma de aumentarlas rápidamente es a través del sistema. Es cierto que la exposición al sol mejora el físico, pero es un proceso lento y gradual que no se puede acelerar por medios externos como el entrenamiento. Guarda el punto de atributo gratuito para usarlo posteriormente y así superar el límite de 20 barras. Actualmente, tiene 2 tareas en el panel de tareas del sistema. Tarea,
Entrenamiento de One Punch Man. Descripción. Realizar 2000 flexiones, 2000 abdominales, 2000 sentadillas y correr 30 kilómetros diariamente durante 750 días. Duración. 750 días. No es obligatorio completar las tareas diariamente. Puedes descansar entre ellas. Recompensa. 5.0 Constitución más 5.0 Potencial de fruta del diablo más 3 puntos de atributo gratis. Tarea. Puñetazos y patadas. Descripción. Realizar 1000 puñetazos y 1000 patadas diarias mirando hacia el sol. Duración. 1 año. Recompensa. 2.0 Constitución más 2.0 Potencial de fruta del diablo más 1 punto de atributo gratis. Han transcurrido 7 meses y algunos días desde que el sistema publicó esas dos tareas. Para completar la tarea de entrenamiento de One Punch Man, necesita otro año y medio. En cuanto al segundo, podrá terminarlo en otros 5 meses, y entonces su fuerza mejorará de nuevo. Me queda un largo camino por recorrer para convertirme en la persona más fuerte del mundo, reflexionó Blaise mientras su corazón latía con fuerza por la anticipación. Capítulo 22. Ciudad de los forajidos. Odio el clima del Grand Line. Con razón lo llaman el cementerio de los piratas, exclamó Blaise mientras caminaba sobre el mar. Sus pies irradiaban calor, manteniéndolo a escasos centímetros de la superficie. Al mirar hacia atrás, suspiró. Detrás de él, un ciclón colosal se alzaba hacia el cielo, destruyendo todo a su paso. Si no hubiera abandonado la barca de madera, la tormenta también lo habría arrastrado. Es fuerte, pero frente a semejante fenómeno natural, no es más que un hombre común y corriente. Claro que, en el futuro, la cosa sería diferente. Lleva un día viajando por mar. Ha pasado una noche, pero aún no ha llegado a la isla indicada por el log pose. Justo cuando empezaba a preocuparse por la situación, Blaise divisó una silueta difusa a lo lejos. ¿Qué es la isla?, murmuró. Su figura se volvió borrosa mientras sus piernas desprendían un calor intenso. Era una isla de coral de tamaño normal, repleta de vegetación. Entre 15 y 20 barcos estaban anclados a cierta distancia de la costa debido a los afilados arrecifes que podían dañar las embarcaciones. Se puede observar un puente de madera, de aproximadamente 1 kilómetro de longitud, que se extiende desde la isla y sirve de paso para los visitantes. Lo que le llamó la atención fue que la mayoría de los barcos atracados en la isla eran barcos piratas, junto con 1 o 2 buques mercantes. Esto le intrigó. Aunque los piratas surquen los mares, lo pensarían 2 veces antes de anclar su barco en una isla. Existe la posibilidad de que los marines los estén esperando para capturarlos de un solo golpe. Pero aquí las cosas parecen completamente diferentes. ¿No hay ninguna base naval en esta isla? Todo este lugar me resulta extraño. Al llegar a la isla, no entabló conversación, sino que observó la situación. Tras escuchar algunas conversaciones de piratas, se hizo una idea general de la isla. Esta isla, llamada Pequeño Arrecife, es famosa entre piratas, criminales y bandidos. En ella solo hay una ciudad, conocida como la ciudad de los forajidos. Toda la ciudad parecía animada, repleta de piratas y bandidos medio borrachos. Había infinidad de tiendas callejeras, bares, restaurantes, parques de atracciones e incluso casinos para entretenerlos. Tras saciar su apetito en un restaurante cercano, recorrió la isla a pie para hacerse una idea clara. Habló con mucha gente e intentó recabar toda la información posible. Tras una hora, comprendió la esencia del asunto. Esta isla es similar a Whiskey Peak, pero está gobernada por un pueblo del inframundo que cuenta con el apoyo de los dragones celestiales. Esta es también la razón por la que la Armada ignoró las actividades de esta isla. La ciudad de forajidos se utiliza como base para comprar los artículos que los piratas saquean. Por ejemplo, el oro, los adornos caros, los mapas del tesoro, los objetos únicos e incluso los esclavos pueden venderse a buen precio. A cambio, los piratas pueden convertirlo en grasa abdominal, comprar armas, información, etc. Es una especie de mercado negro que funciona para recolectar oro y objetos especiales. Blaise desconocía la existencia de una isla así en el mundo de One Piece. Lo que más le enfurecía era que los marines sí sabían de la existencia de la isla, pero lo ignoraron por completo y le permitieron operar. Un residente de larga data de esta ciudad recomendó a Blaise a una casa de subastas. Atrae a muchos compradores y se celebra una vez por semana. La subasta de esta semana comenzará en 1 hora. Esta subasta es popular aquí porque contiene la historia de las ventas de Akuma no Mi. Blaise se coló en la subasta y asistió. Como Blaise iba vestido con ropa de civil, no levantó ninguna sospecha. De lo contrario, no habría podido entrar tan fácilmente en la casa de subastas. El motivo de la visita de Blaise era ver los artículos que se vendían en la casa de subastas y, al mismo tiempo, probar suerte. Al ser una casa de subastas famosa, atrae a la mayoría de los piratas más infames que visitan la ciudad. Si quisiera, podría reducir la ciudad entera a cenizas. Pero no lo hará porque no es lo suficientemente fuerte como para oponerse al gobierno mundial, y no hay garantía de que la purga no afecte a los inocentes. No le teme al gobierno mundial, pero no es tan ingenuo como para ofenderlos en sus puntos más débiles. Tras 1 hora de espera, comenzó la subasta. Como en cualquier otra casa de subastas, se empezó con artículos comunes y se finalizó con un artículo raro. La subasta duró 2 horas, pero Blaise solo memorizó los rostros de los piratas que ofrecían artículos a precios elevados. Los que más le llamaron la atención fueron los piratas del azote, comandados por el capitán pirata Bardi. Son una banda pirata notoria y en auge en la Grand Line, que últimamente aparece con frecuencia en los periódicos. La plaga los ha seguido allá donde han ido. Hasta ahora han destruido 4 ciudades y hundido 2 buques de la Armada. Si hubieran seguido su ruta sin desviarse, habrían llegado al archipiélago Sabaody en pocos días. La recompensa total ascendió a 65 millones de frutas, una cifra impresionante para la gente común. Su capitán, Brady el Azote, tiene una recompensa de 52 millones de Berry por su cabeza. Su vicecapitán Gise tiene una recompensa de 10 millones. Mientras que la recompensa por el resto de la tripulación asciende a otros 3 millones de Berry.
Brady es usuario de una fruta del diablo, razón por la cual su recompensa es alta. Comió la Noko no Komi, que permite al usuario crear y controlar esporas de hongos venenosos. En la serie original, era una fruta del diablo no canónica que comía Musuru, el hermano menor de Vapol. Con la fuerza que Blaise posee actualmente, enfrentarse a la tripulación pirata de la plaga podría ser un desafío, pero eso es precisamente lo que haría. Quería ponerse a prueba. La única ventaja que Blaise tenía sobre ellos era que los poderes de la fruta del diablo Noko no Komi no funcionarían contra él, el usuario de la habilidad de calor. Capítulo 23. Piratas de la plaga. La principal fortaleza de los piratas de Skerry reside en Brady y Gise, dos veteranos curtidos en la batalla con una fuerza física increíble. En cuanto a los 35 secuaces de su tripulación, no significan nada para él. Blaise planea comenzar su operación de caza de piratas reduciendo a cenizas a los piratas de la plaga. No tiene intención de capturarlos ni de mostrar piedad con este tipo de tripulación pirata. Destruyeron ciudades, exterminaron a innumerables familias y esclavizaron niños simplemente por dinero y diversión. Esto reabrió una herida. Los recuerdos de sus antiguos amos de esclavos pasaron fugazmente ante sus ojos, y apretó el puño involuntariamente. Aunque el anterior dueño del cuerpo había muerto, los recuerdos de su padre y su madre aún atormentaban a Blaise. La palabra esclavo parece despertar algo en mí, debe estar relacionada con el odio acumulado hacia el antiguo dueño del cuerpo. Los piratas mataron a sus padres y lo capturaron. Blaise heredó no solo los recuerdos del anterior dueño del cuerpo, sino también el amor de su padre y su madre. Blaise es una persona emotiva, no puede simplemente ignorar los sentimientos como si no existieran. En cambio, los acepta. Los piratas de la plaga merecen un destino peor que la muerte. Y él se lo demostrará. Esa misma noche, los piratas de la plaga abandonaron la pequeña isla de Arrecife mientras su puesto de mando se instalaba en la isla vecina. Tras reabastecerse, zarparon. Blaise lo siguió, caminando por los aires. Tras unos minutos, la isla desapareció de su vista mientras el barco pirata navegaba a lo largo de la Grand Line. Entonces aterrizó directamente en el mástil del barco y escuchó la conversación. Por lo que nos han contado los forajidos del pueblo, llegaremos a la última isla de la primera mitad de Grand Line en unos días. Merece la pena celebrarlo, ¿no crees, capitán? Un pirata con una enorme cicatriz en el lado izquierdo de la cara habló. Sí, definitivamente necesitamos una fiesta. El resto de los piratas también estuvieron de acuerdo con él. Solo Brady y Gise permanecieron impasibles, como si el grupo que tenían delante no fuera su propio equipo. En el rostro de Brady incluso se apreciaba un atisbo de desdén. Payasos, murmuró para sí mismo mientras bebía una botella de vino. No sentía ninguna camaradería con ellos, salvo con Gise, pues a sus ojos eran demasiado débiles. Sabía que con semejantes debiluchos no tenía ninguna posibilidad de cruzar la línea roja y entrar en el nuevo mundo. En cuanto llegara a Sabaody, los descartaría y reuniría a algunos subordinados fuertes. En ese instante, una voz burlona llegó a sus oídos, sobresaltando a todos a bordo. Capitán de los piratas Azote, Brady el Azote, creo que una recompensa de 52 millones de berries es bastante alta para usted. ¿Quién? Gritó Brady mientras el resto de la tripulación se ponía de pie y miraba a su alrededor en estado de alerta. Pero se quedaron atónitos al ver una figura solitaria flotando en el aire. ¿Se estarán asustando?, se preguntaban. Sabían que los humanos normales no pueden volar. ¿Y quién es?, se preguntaban todos. ¿Quién eres?, preguntó Brady. Su postura relajada delataba que el enemigo no era más que un hombre. No confiaba en su fuerza, pero sí tenía mucha confianza en la habilidad de su fruta del diablo. Sin que nadie más lo detectara, sus poros liberaron hongos venenosos microscópicos al aire, cubriendo todo el barco. Un cazador de piratas, respondió Blaise mientras su sentido del calor detectaba las partículas microscópicas que invadían su cuerpo, pero este se convirtió rápidamente en cenizas bajo el calor extremo. Él sonrió y, con la misma suavidad que Brady, dijo, no te preocupes. Tu habilidad de fruta del diablo no funcionará conmigo. Hoy es el día en que morirás. Al oír sus palabras, el rostro de Brady palideció. Comprendió que su enemigo había venido preparado. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Blaise hirvió hasta alcanzar una temperatura incontrolable, liberando un calor extremo. El intenso calor afectó a los alrededores, y toda la nave que se encontraba debajo de él se incendió. ¿Qué está pasando? Los piratas del barco entraron en pánico y saltaron al mar. Es un usuario de magia negra. No lo entiendo. ¿Por qué alguien tan poderoso nos atacaría? Los poderes de su fruta del diablo suprimen por completo las habilidades de nuestro capitán. Maldita sea. Hasta el mar se está evaporando. Los piratas estaban aterrorizados al enfrentarse a alguien que superaba con creces sus capacidades. Solo 3 personas permanecieron en el barco en llamas. Brady y Gise lograron mantenerse a bordo porque Blaise controló su calor, lo que le permitió oponer resistencia. «Zoru», exclamó Blaise, y su figura se desvaneció, alertando a Gise y Brady. Pero antes de que pudieran reaccionar, su figura reapareció detrás de Gise. Blaise lanzó un simple puñetazo. Un calor abrasador y comprimido atravesó a Gise, creando un agujero del tamaño de un puño en su cuerpo. Gise bajó la mirada y descubrió un agujero justo debajo de su pecho, donde su corazón había latido con fuerza momentos antes. Ahora, ya no estaba. Mientras tanto, finos hilos de sangre, partes internas vaporizadas, salían expulsados de la herida. Al ver a Brady, cayó al suelo, sin vida. Ni siquiera en la muerte podía comprender cómo había muerto. Su muerte no lo detuvo en absoluto. Se quedó allí de pie como una estatua, mirando fijamente a Blaise sin apartar la vista. Brady sabía que había perdido su única ventaja, la habilidad de su fruta del diablo, contra su enemigo. Un barco en llamas sin una base sólida, espacio limitado, nada jugaba a su favor. Pero no se rendiría sin luchar. Blaise exclamó, venid, luchad si queréis sobrevivir.
Brady miró fríamente a Blaise y se abalanzó sobre él. Una energía rosada brotó de su cuerpo y envolvió su brazo, disparándole rápidas balas moradas. En respuesta, Blaise agitó la mano y de ella surgió una esfera roja llameante. Cubrió todo en un radio de 1 metro, vaporizando cualquier ataque dirigido hacia ella. En cuanto a Brady, creó 6 clones usando la habilidad de su fruta del diablo. Blaise no pudo distinguir cuál era el verdadero. Trucos de salón, murmuró Blaise, concentrando los poderes de su fruta del diablo. Una abrasadora onda expansiva surgió de él y se extendió en todas direcciones. Es un nuevo ataque, onda de extinción. El calor extremo arrasó con todo a su paso, destruyendo el barco medio quemado y dejando innumerables restos esparcidos por el mar. También incineró a los clones de Brady y calcinó su cuerpo real. Tras ser arrojado al mar, el cuerpo de Brady se debilitó y perdió el poder de su fruta del diablo. Además, su cuerpo presentaba numerosas quemaduras, de las que emanaba humo. Por suerte, el mar lo salvó de quedar completamente quemado y cubierto de costras. De lo contrario, habría muerto hace mucho tiempo. Brady sostuvo su cuerpo para que no se hundiera en el mar con la ayuda de una tabla de madera medio quemada. Capítulo 24. El calor se transforma en llamas. No tenemos nada en contra el uno del otro. ¿Por qué están empeñados en destruirnos sin darnos la oportunidad de sobrevivir?, preguntó Brady, sin aliento. No podía entender por qué. Los miembros supervivientes de la tripulación también miraron a Blaise, esperando su respuesta. Blaise flotaba en el aire, observando a los miserables piratas sin pizca de compasión. No hay motivo alguno. Simplemente me resulta desagradable ver a su tripulación pirata. Espero que la respuesta satisfaga su curiosidad. Al responder a la pregunta, Blaise extendió su mano derecha y disparó calor comprimido contra Brady, quemándolo vivo. Poco a poco, aumentó la temperatura por diversión. Al contemplar la espantosa escena de su capitán siendo derretido vivo, los piratas se aterrorizaron. Demonio, definitivamente es un demonio marino. Todos nadaron a gran velocidad y volaron en diferentes direcciones, con la esperanza de escapar de Blaise antes de que pudiera atacarlos. A Blaise no le importó el resto de los débiles, pues no podían escapar de él en alta mar. No perdonaría a ninguno. Tras reducir a cenizas a Brady, Blaise cerró los ojos y liberó su sensación de calor, que se extendió en todas direcciones. Su alcance actual es de tan solo 500 metros, pero es más que suficiente para acabar con los débiles. Sus sentidos se concentraron rápidamente en cada uno de los piratas supervivientes. Frente a él, innumerables balas de calor extremo se activaron. Apuntando a los piratas que huían, Blaise disparó las balas con el pensamiento. Todos ellos atravesaron las cabezas de los piratas, eliminándolos de un solo golpe. Solo así fueron aniquilados los piratas de la plaga, que tenían una recompensa total de 65 millones de berries. En ese momento, la notificación del sistema sonó en sus oídos. DIN. Panel de recompensas de la Marina desbloqueado. Destruyó al capitán Brady, el pirata Azote, y a su tripulación. Recompensa, 0,5 constitución más 0,5 potencial de fruta del diablo. ¿Qué? Blaise se sorprendió por un momento. Eso significa que destruir piratas también otorga recompensas del sistema. ¿Es 0,5 el valor definitivo o varía según la recompensa del pirata? Blaise revisó entonces su panel de atributos. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marina. Constitución, 18.8, Fuerza, 18.9, Velocidad, 18.8. Potencial de fruta del diablo, 19.0. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, ninguno. Puntos de atributo libres, 1.5. Genial. Solo me falta un punto para superar el límite de la barra de 20, reflexionó Blaise con alegría. Al ver sus atributos libres actuales, sintió un repentino impulso de aumentar el potencial de su fruta del diablo a 20. No quería confundir esa sensación. Estaba seguro de que aumentar el atributo a 20 desbloquearía aún más poderes de su Akuma no Mi. Tras reflexionar un momento, Blaise utilizó un punto de atributo gratuito en el atributo potencial de la Akuma no Mi y lo aumentó directamente a 20. En cuanto lo hizo, se produjo un cambio cualitativo profundo en su cuerpo. Exteriormente no hubo ningún cambio, pero él podía sentirlo. No podía describirlo con palabras, era como si algo que lo había limitado hasta entonces se hubiera roto. Desde lo más profundo de su ser, surgió una fuerza explosiva. El cuerpo entero de Blaise resplandecía con energía dorada mientras un calor naranja oscuro emanaba de su interior y se extendía medio kilómetro. El mar bajo él hervía y se tornaba rojo debido al calor extremo. La temperatura del calor liberado por Blaise en este momento es al menos varias veces más potente que la temperatura del calor anterior. En poco tiempo, la ola de calor de color naranja oscuro se transformó en una llama rojiza anaranjada. Con ella como centro, todo el mar ardió. Durante aproximadamente medio kilómetro, no hubo más que llamas. Que quede claro, Blaise no estaba generando las llamas ni tiene esa capacidad, pero bajo un calor extremo, la apariencia de la onda de calor se asemeja al fuego. De hecho, la palabra fuego no debería usarse aquí, porque ni siquiera se trata de fuego, sino más bien de manipulación de calor superior. El cambio de densidad y el aumento de temperatura son la razón de este cambio. Blaise, que había estado sintiendo los cambios en su cuerpo, abrió lentamente los ojos y contempló la inmensidad de llamas que tenía delante. Con una leve risa, contuvo el poder de su fruta del diablo. Las llamas que lo rodeaban desaparecieron. Solo entonces se dio cuenta, estaba flotando en el aire y se había marchado sin barco para navegar. Parece que tendré que volver corriendo, suspiró Blaise mientras activaba su lock pose. Por suerte, su lock pose se fijó en la siguiente isla antes de abandonar la ciudad de los forajidos. Justo cuando se disponía a marcharse, una voz anciana llegó a sus oídos. «Oh, joven, ven por aquí». ¿Quién? Blaise miró a su alrededor asustado, pero no pudo divisar a nadie. Estaba seguro de que la voz venía del noreste, pero no había nadie a la vista.
Esto lo desconcertó y, al mismo tiempo, lo aterrorizó un poco. Lo que lo tranquilizó fue que no percibió ninguna malicia en la voz. La voz era de lo más tranquila. La otra persona despertó su interés, puesto que no había peligro, no tenía motivos para temer. Blaise salió disparado en la dirección de donde provenía la voz. Al principio, pensó que encontraría al otro grupo en 1 o 2 kilómetros más adelante, pero no vio a nadie. Recorrió casi 10 kilómetros antes de divisar una zona envuelta en humo, en medio del mar. No me digas que el dueño de la voz está dentro del humo. ¿Pero cómo puede comunicarse con alguien que está a 10 kilómetros de distancia? Tendrá algo que ver con su fruta del diablo, pensó Blaise y siguió adelante. La alta temperatura lo afectó en cuanto se acercó a la isla. Lo que le sorprendió fue que, cuanto más se adentraba, más alta se volvía la temperatura. Blaise es una excepción. Si cualquier otra persona estuviera en su lugar, no habría sobrevivido, ya que la temperatura alcanzó un nivel insoportable. En cuanto entró en la región cubierta de humo, vio una isla repleta de montañas volcánicas y ríos de lava que la cubrían casi por completo. El calor extremo de la isla no le afectaba en absoluto, ya que era inmune a él. Aún así, no podía imaginar cómo alguien podía vivir allí. En ese instante, un anciano encorvado apareció ante sus ojos. Parecía delgado y débil, con manos temblorosas apoyándose en una barra de metal. ¿Qué demonios es esto?, se dijo Blaise a sí misma, sin esperar encontrarse allí a un anciano moribundo. Capítulo 25. El viejo Magnus. Oye, ¿fuiste tú quien me llamó?, preguntó Blaise, tragando saliva con dificultad. A primera vista, el anciano parecía una persona común y corriente, pero una leve presión por parte de éste le hizo pensar lo contrario. Sí, sígueme, dijo el anciano en voz baja y se dio la vuelta. Blaise lo siguió y observó los alrededores. Sin tener en cuenta la temperatura, la ceniza aquí es tan densa y tóxica que asfixiaría a una persona promedio. Toda la isla está salpicada de pequeños volcanes, mientras que un volcán supermasivo domina el centro. Mientras caminaban, el anciano dijo, «Joven, ¿eres infante de marina?». Sí, respondió Blaise, pues no tenía motivos para ocultar su identidad. Además, su instinto le decía que mentir no le serviría de nada. «¿Un marine disfrazado, murmuró el anciano. No. No soy un marine disfrazado. Solo soy un recluta naval enviado desde el cuartel general para completar una prueba, cazar tripulaciones piratas sin la ayuda de los marines. La recompensa total por los piratas que mate o capture determina mi posición», declaró Blaise. «Oh, interesante. Parece que los marines han mejorado. El cambio es necesario. Al fin y al cabo, estamos en la gran era de los piratas. Para evitar que personas inocentes resulten heridas, la marina necesita oficiales fuertes. Pareces joven, pero tus palabras suenan como las de alguien que ha presenciado innumerables historias». «Qué extraño», dijo el anciano mientras Blaise permanecía en silencio. «Te he llamado aquí por tu habilidad con la fruta del diablo, que me asombra». «¿Has comido alguna fruta relacionada con el calor o la temperatura?». «Sí. La fruta del diablo que comí me otorga la capacidad de controlar y manipular el calor a mi antojo, pero es más que eso». «Todavía no comprendo del todo mis habilidades», respondió Blaise. «Señorita, ya lo veo». Mientras conversaban, llegaron a la enorme montaña ubicada en el centro de la isla. Al pie de la montaña, vio una gran cueva artificial con servicios básicos. El anciano no entró en la cueva, sino que se sentó en la pequeña piedra que había afuera. Por su parte, Balay se sentó directamente en el suelo negro, sin mostrar el menor signo de disgusto. «Puedo ver que eres increíblemente fuerte, pero no logro percibir tu profundidad. He conocido a personas fuertes, pero nadie se compara contigo». Blaise compartió lo que sentía. Blaise no estaba presumiendo, era la verdad. Conocía a Sengoku, Garp, Kusan, Zephyr, pero ninguno de ellos tenía el aura que el anciano había desprendido ante él. Es una aura extraña, como si nadie en el mundo pudiera oponérsele. El anciano lo contenía bien, pero Blaise, de alguna manera, lo percibía. «Oh, ¿qué dices?». «Solo soy un viejo contando los días que me quedan para morir». El anciano ignoró su comentario, pero se acarició la larga barba blanca con expresión de satisfacción. Era como si esperara elogios de Blaise y, deliberadamente, dejara escapar su aura. Y así, el anciano finalmente mostró su verdadera naturaleza. «Joven, veo que posees una habilidad única, corazón fuerte. En mis tiempos, cuando surcaba los mares, se consideraba la habilidad más temible». Al oír sus palabras, el rostro de Blaise se sonrojó ligeramente y respondió rascándose la cabeza. «No creo ser tan fuerte como dices. Me queda mucho camino por recorrer». «Es cierto. Tu corazón es puro e inocente ahora, pero no siempre lo será. Tus experiencias, tus decisiones y lo que ves con tus ojos pueden afectarlo en el futuro. Por lo tanto, presta mucha atención a mis palabras, muchacho, en la vida suceden cosas, pero no dejes que influyan en tu objetivo. Posees un don extraordinario, no lo pierdas», declaró solemnemente el anciano. Blaise atesoraba esas palabras en su corazón, pues sabía que eran preciosas. «¿Por qué un joven tan singular como tú se unió a la infantería de marina y se convirtió en la mascota de los gobiernos del mundo?», preguntó el anciano con indiferencia. «No estoy bajo las órdenes de nadie. Soy yo mismo. En cuanto a por qué me uní a la marina, no hay una razón específica. En mi afán por volverme fuerte, quiero proteger lo que queda en el mundo. Y sé que no puedo hacerlo solo, así que elijo a los marines. Cuando sea fuerte, sin duda los liberaré del control del gobierno mundial y los haré independientes». «Oh. Tienes un objetivo estupendo. Te costará mucho alcanzarlo. El gobierno mundial no es tan sencillo como parece desde fuera». «Lo sé. ¿Sabes? MN. Hay incontables naciones poderosas en el mundo, y sin embargo nadie puede usurpar el trono del gobierno mundial, clara prueba de su fuerza.
Al oír sus palabras, el anciano se echó a reír. Jo. Sigue sorprendiéndome, muchacho. ¿Cómo te llamas? Blaise. Blaise Hunt. Buen nombre. Blaise, creo que estábamos destinados a encontrarnos hoy, ¿no crees? No lo sé, tío. ¿Cómo te llamas? Me llamo Black de Magnus. Estoy casi seguro de que mi nombre les resulta desconocido, ya que el gobierno mundial destruyó todo rastro que quedaba de mí y se aseguró de que nadie descubriera nuestra historia. ¿Parece que hiciste algo que amenazó al gobierno mundial? Jajaja, se podría decir eso. No soy el primero ni seré el último. La mayoría de los piratas que llegan al final de su aventura terminan teniendo que enfrentarse al gobierno mundial. Aunque no lo hagas, vendrán a buscarte con la excusa de limpiar el mundo o de mantener la paz mundial. Menuda tontería. Cuando su discurso llegó a ese punto, la temperatura alrededor de la isla aumentó descontroladamente, afectando los alrededores. La temperatura era al menos varias veces superior a la que Blaise puede liberar con sus habilidades frutales. Esto no es el final. Además de la temperatura, una presión abrumadora emanó del anciano, afectando a Blaise. El cambio repentino lo sobresaltó un poco. Ante la intensa presión, lo invadió una sensación de impotencia y mareo. En ese instante, un poder misterioso brotó de su propio cuerpo como si hubiera sido provocado por algo y estuviera resistiendo la presión liberada por el anciano. Las dos fuerzas, una roja y la otra dorada, chocaron en el aire, partiéndolo y destruyendo todo a su paso. Esto dejó a Blaise atónito. Es el choque de la Osoku Aki, eso significa que desperté mi Osoku Aki. Dios mío. ¿Cuándo lo desperté? ¿Quién es este tipo? ¿Cuál es su historia?, se preguntó Blaise, observando las dos fuerzas en conflicto. En ese momento, el anciano recuperó repentinamente su Aki, y la temperatura también volvió a la normalidad. Capítulo 26, Nueva tarea. Al mirar al anciano sonriente, Blaise preguntó, «Viejo Magnus, ¿hiciste esto a propósito? Además, ¿también comiste una fruta del diablo relacionada con la temperatura? Solo activé el Osoku Aki latente en ti, nada grave. En cuanto a la fruta del diablo, sí, comí la Mera Mera no Mi, fruta de fuego, cuando era más joven. Mera Mera no Mi, la poderosa fruta logia descrita en la enciclopedia de frutas del diablo. Una fruta capaz de destrucción masiva, declaró Blaise. No me extraña. No tengo ninguna Mera Mera en mi cuenta de usuario en la línea temporal actual, ya que el viejo Magnus se la comió hace mucho tiempo. ¿Será que Ace encontró la fruta después de morir? Qué coincidencia, reflexionó Blaise. Personalmente, creo que tu fruta del diablo es mucho más fuerte que la mía. Es diferente de la fruta de fuego, la fruta de calor, la fruta de temperatura que he visto. Debe ser algún tipo de fruta del diablo rara que nadie más haya comido. ¿Puedes demostrarme tus poderes de Akuma no Mi?, preguntó el viejo Magnus. Por supuesto, dijo Blaise, y desplegó su máxima habilidad para manipular el calor, que tenía la apariencia de una llama de color rojo anaranjado. Fascinante. Tu habilidad no es fuego, sino calor puro que parece fuego. Tiene una temperatura de llama normal, pero con el uso repetido puedes aumentarla aún más. Mira mi llama, tal vez te dé una idea, dijo el viejo Magnus. Una llama azulada se materializó y giró a su alrededor, ¿cómo describirla? A ojos de Blaise, la llama parecía hermosa y cautivadora. Carecía de la ferocidad natural del fuego, pero su temperatura era muchas veces superior a la de una llama común. Lo que le sorprendió fue que el anciano no extendió las manos ni ordenó nada, sino que las llamas se materializaron de forma natural con solo pensarlo. En otras palabras, despertó el poder de su fruta del diablo. Después de todo, despertar una fruta del diablo tipo logia es muchas veces más difícil que despertar una fruta del diablo tipo paramecia. ¿Quién eres, viejo?, preguntó Blaise, completamente molesto. Oh, solo soy un viejo común y corriente que ha vagado por los mares. ¿En qué época navegaste por el mar? Han pasado 60 años, he olvidado muchas cosas. Fui pirata durante unos 30 años, creo que fue entre 1420 y 1450, respondió el viejo Magnus, rememorando su pasado. ¿Eso significa que tienes más de 100 años? Preguntó Blaise, algo sorprendido. Sabía que la esperanza de vida promedio en el mundo de One Piece era de 140 años, pero era la primera vez que conocía a alguien tan mayor. Sí. Tengo unos 115 años. Si todo va bien, puedo vivir otros 5 o 6 años. Viejo, ¿puedes enseñarme aquí?, preguntó Blaise de repente. Si el viejo le enseñaba, estaba seguro de que su Aki mejoraría más rápido. No me importa enseñarte, pero eres demasiado inexperto. Navega por el mar 1 o 2 años más, luego regresa y te enseñaré. El viejo Magnus no rechazó la petición de Blaise, pero puso una condición. Blaise lo entendió. Si su comprensión del Aki es correcta, se trata de un I supremo presente en todos los seres vivos, pero requiere más práctica para dominarlo. Pero el espíritu de lucha, la determinación y la fuerza de voluntad determinan cuán fuerte puede llegar a ser el Aki. De acuerdo. Después de eso, Blaise habló con el viejo Magnus y aprendió muchas cosas de él. Este incluso le dio algunos consejos sobre las habilidades de la fruta del diablo que había desarrollado. Hablar con él realmente le abrió los ojos. Cuando Blaise preguntó, ¿por qué vivía allí solo?, el anciano dijo que tiene que ver con sus compañeros de tripulación y la promesa que les hizo. Aunque vive solo aquí, de vez en cuando visita las islas cercanas para comprar cosas y enterarse de lo que sucede en el mundo. Blaise preguntó, ¿conoces al rey pirata Gold de Roger? Conquistó toda la Gran Line e incluso llegó a la última isla. Lo sé. Es una pena que haya nacido tan pronto. Y el viejo Magnus negó con la cabeza, pero no mencionó el motivo. Es la mejor prueba de que los tiempos cambian y de que, tarde o temprano, amanecerá una nueva era. Tras pasar una noche de descanso en la isla, Blaise partió al día siguiente después de despedirse del viejo Magnus.
Para Blaise, conocerlo fue un golpe de suerte. Aprendió muchas cosas de él, y algunas de sus experiencias lo inspiraron aún más a volverse más fuerte. Un mundo más amplio le espera para explorar, y solo con fuerza podrá saborearlo y experimentar emocionantes batallas. El viejo Magnus permanecía de pie en la orilla de la isla, contemplando la tez morena de Blaise con una expresión compleja. ¿Es esto el destino? Si no, ¿qué es? Parece que estábamos destinados a encontrarnos. Solo el tiempo lo dirá. Blaise viajó en la dirección indicada por su log pose. Espera que al menos la próxima isla sea normal. Luego revisó la interfaz del sistema. No había cambios en la sección de atributos, pero aparecieron nuevas tareas en la sección de tareas. Tarea: aprende los fundamentos del Aki, Kenbun Soku y Busosoku. Plazo límite: 2 años. Recompensa: 10.0 puntos de Aki más 2.0 puntos de atributo gratuitos. Tarea: dominar completamente el Aosoku no Aki. Plazo límite: 2 años. Estado: medio despierto. Recompensa: 5.0 constitución más 5.0 potencial de fruta del diablo más 5.0 puntos de Aki más 5.0 puntos de atributo libres. ¡Wow! ¡Qué recompensas tan generosas! Blaise no puede evitar emocionarse. Tras dominar el Aki, puede desafiar sin miedo a personas fuertes. Y sabe muy bien que solo luchando contra oponentes fuertes podrá mejorar. Capítulo 27. Archipiélago de Boeing. Tras varias horas corriendo sin parar, Blaise finalmente divisó el vago contorno de una isla con forma de estrella. ¿No es ese el archipiélago de Boeing? Al acercarse a la isla, pudo ver claramente una serie de islas con forma de flor. Esta gran planta con forma de flor se llama estropajo. Es el hogar de diversos insectos gigantes y plantas carnívoras. Usopp fue enviado a una de estas islas por Bartemius Kuma durante los eventos del archipiélago Sabaody y pasó 2 años allí perfeccionando sus habilidades. Se dice que quien entra en esta isla no tiene ninguna posibilidad de volver a salir de ella, aunque tanto Usopp como Hércules lo han conseguido. Claro que, para alguien como Blaise, esta isla no representa prácticamente ninguna amenaza. Lo que le atrae son los numerosos alimentos naturales, como el ramen, la fruta con jamón, las rocas de chocolate, las frutas deliciosas, etc. Relamiéndose los labios, corrió y aterrizó en la isla. Nada más aterrizar, una flor con forma de sol intentó devorarlo, pero el calor que emanaba de su cuerpo la redujo a cenizas. Mientras avanzaba, Blaise se topó con diferentes tipos de animales y plantas carnívoras. Como hombre que había emigrado de la tierra, quedó fascinado por estas criaturas. Fue gracias a su fuerza, de lo contrario, solo podría correr como Usopp. Aprovechando su entorno, experimentó con las habilidades de su nueva fruta del diablo. Mango de color dorado, Eatesmas, mejorado exclusivamente debido a las temperaturas extremas. Uban. Con un ligero movimiento de su mano, el puño fantasma atravesó el duro caparazón del escarabajo gigante y lo pulverizó por completo. Del escarabajo solo quedaban sangre y sangre coagulada. Rayo de sol. Un resplandor rojo anaranjado brotó de su mano y brilló en línea recta, derritiendo todo a su paso. Choque de energía. La habilidad favorita de Blaise. Una burbuja esférica dorada recubre su puño, similar al poder de la fruta gura gura de barba blanca. Estallido. De un solo puñetazo, desató una monstruosa ola de calor que destruyó todo en un radio de 200 a 300 metros, dejando tras de sí solo un rastro devastador y carbonizado. 3 ataques, casi destruyó por completo al varón estomacal, y eso fue apenas un minuto después de su llegada. Sus habilidades pueden parecer llamativas, pero necesitan desarrollarse más. El calor que emana de su fruta del diablo es ligeramente más débil que el de las llamas normales. No será tan efectivo contra personas con rasgos físicos monstruosos. Eso se debe a que su atributo potencial de fruta del diablo acaba de alcanzar el nivel 20. Una vez que lo mejore aún más, la intensidad de su calor aumentará aún más, hasta un nivel sorprendente. Después de todo, lo que comió fue fruta del sol. Le queda un largo camino por recorrer para revelar el verdadero poder de su fruta del diablo. En ese instante, las plantas carnívoras a lo lejos se mecieron, y un humano vestido con una armadura parecida a la de un escarabajo apareció ante sus ojos. Tenía un cuerpo redondo con brazos y piernas relativamente delgados. No es otro que Heracles, el campeón de Gliston y sensei de Usopp. Su atuendo recordaba al de un héroe, una máscara que le cubría el rostro, una capa y un manto morado. Hola. Soy Hércules. Por favor, no destruyan más plantas, de lo contrario el grande se enfadará, dijo Hércules mientras contemplaba el suelo devastado. Oh, disculpe. Me llamo Blaise. Encantado de conocerle. Blaise se presentó con una sonrisa. ¿Qué fruta del diablo comiste, Blaise N? Tus poderes son aterradores. No es nada. Por cierto, leí que en esta isla hay mucha fruta deliciosa, ¿podrías llevarme allí? Preguntó Blaise con una expresión de deseo. Señor, sígame, Blaise N. Me sorprende que conozca las especialidades de esta isla. ¿Vives en esta isla, Hércules? No, mi ciudad natal está en el sur azul. Vine aquí hace unos años y decidí quedarme a vivir, respondió Hércules. Conversando, pronto llegaron a la región repleta de comida. Ah. Los ojos de Blaise se iluminaron al ver toda la comida preparada de forma natural. Sin perder un segundo, comenzó a devorar todo lo que veían. El lugar ofrecía todo tipo de manjares que solo se podían saborear en sueños. Al verlo devorar la comida a ciegas, Heracles le advirtió, Blaise, no puedes seguir comiendo así. Tienes que hacer algo para quemar la grasa, de lo contrario aumentarás de peso. No te preocupes, la comida de aquí no puede afectar a mi cuerpo, dijo Blaise. Y es cierto. Su cuerpo es como el sol, así que todo lo que come se procesa en minutos y se convierte en energía. Tras unos minutos, el suelo tembló y toda la isla pareció estremecerse. Hércules gritó, Blaise, agárrate a algo. ¿Qué está empezando?
Una enorme boca llena de afilados dientes se abrió en el centro de la isla, y fragmentos con forma de pétalos emergieron lentamente del suelo. Todos los animales pesados y aquellos que carecían de equilibrio perdieron el equilibrio y cayeron en la gigantesca boca. En cuestión de segundos, los pétalos se cerraron, bloqueando por completo la luz. La oscuridad los envolvió. En cuanto a Blaise, flotaba en el aire, totalmente desconcertado. Este ladrón de estómagos interrumpía las comidas. Lo que más lo enfurecía era que la mayor parte de la comida también desaparecía en su enorme estómago, situado en el centro. El cuerpo de Blaise hirvió mientras un calor intenso se extendía por toda la isla. Al percatarse de la anomalía, Hércules preguntó, «Blaise, ¿qué estás haciendo?» «¿Cómo te atreves a interrumpir mi comida?», replicó Blaise mientras una tormenta de fuego envolvía su cuerpo. Al oír esas palabras, Hércules casi puso los ojos en blanco. «Estabas comiendo comida producida por el varón, ¿cómo te quejas cuando te trae de vuelta esos alimentos?» Blaise atacó directamente. La tormenta de fuego que lo rodeó tomó la forma de un puño y golpeó la enorme boca. La atmósfera oscura, que antes brillaba con un rojo intenso, se transformó en una densa columna de fuego rojizo anaranjado, semejante a un infierno en llamas, que prendió fuego a la enorme boca. Mientras el varón del estómago mantenía la boca abierta, la columna de fuego le quemaba las entrañas y luego, ¡bam!, el intenso calor explotó al chocar contra algo sólido. Gritar. Tras un fuerte grito, todo el archipiélago tembló intensamente durante unos segundos, balanceándose de un lado a otro. «Te perdono esta vez, pero si vuelve a suceder, te reduciré a cenizas», dijo Blaise con desdén. Poco después, los pétalos se abrieron solos y la isla volvió a la normalidad. La única diferencia radicaba en el centro de la isla. Estaba completamente carbonizado, con sangre púrpura brotando de la superficie. «¿Quién eres, Blaise N? Definitivamente no eres una persona común y corriente que posee una fuerza sobrehumana». Capítulo 28, Sabaody. Ha transcurrido una semana desde su llegada al archipiélago de Boyne. Blaise disfrutaba de su estancia allí, entrenaba, comía y dormía. El estómago ya no le molestaba, permanecía quieto, con los pétalos despejados. La comida de la isla le ayudó mucho. Aumentó su atributo de constitución en casi 0,8 puntos. Luego, Blaise usó los 0,5 puntos de atributo restantes para mejorar el atributo de constitución, superando así el límite de 20 barras. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 20.1, fuerza, 20.1, velocidad, 20.0. Potencial de fruta del diablo, 20.1. Aquí, ninguno. Artículos almacenados, ninguno. Punto de atributo libre, 0. Ahora, ambos atributos han superado la marca de 20. El cambio principal se debe a su constitución, su cuerpo rebosa ahora de vitalidad y fuerza. Su resistencia, aguante y capacidades físicas mejoraron notablemente. Además, aumentó su dominio sobre los poderes de la fruta del diablo. Blaise decidió abandonar la isla hoy. En una semana, Hércules se convirtió en su buen amigo. Con él, aprendió muchas cosas fascinantes sobre plantas y frutas raras. Tras probar toda la comida del estómago del varón, perdió el interés. Además, ya era hora de seguir adelante. Al fin y al cabo, el número de piratas que capture este mes determinará su rango en la marina. Cuanto mayor sea el rango, mayor será la libertad. Desde luego, no piensa trabajar bajo las órdenes de otro oficial. Además, el sistema le otorga puntos de atributo por capturar o matar piratas. Una forma sencilla de aumentar su fuerza. Blaise, aquí. Creo que esto te ayudará a llegar a la siguiente isla, dijo Hércules, adoptando una pose de trompa eterna. En ella estaban grabadas las palabras, Isla de los Hombres Pez. Siguiendo este camino, podrás llegar a Sabaody. ¿Cómo lo lograste, Hércules?, preguntó Blaise, añadiendo una N a las palabras como su amigo. De vez en cuando, aparecen piratas, bandidos o ladrones por aquí. La mayoría no sobrevivirá ni un día. Si son buenos, los ayudaré, si no, los ignoraré. Adquirí este objeto de un pirata malo. Buen trabajo. Volveré a visitarte cuando tenga tiempo libre. Es un lugar estupendo para disfrutar de unas vacaciones, dijo Blaise y saltó a una pequeña balsa. Construyó esta balsa reuniendo diversos objetos de la isla. Tenía un extraño blaster acoplado a la parte trasera de la embarcación, similar a la balsa de ataque de Ace. Blaise lo hizo con sus propios conocimientos y los materiales que tenía a su alcance, así que es un poco torpe. Usar demasiado poder de su fruta del diablo lo destruirá, pero con un control perfecto, logrará su objetivo y te llevará ante Sabaody. Tras despedirse de Heracles, Blaise transfirió el calor a la boquilla del motor, que a su vez impulsó la balsa hacia adelante. En un instante, desapareció de la vista de Heracles. Tras un viaje de mediodía, llegó al archipiélago Sabaody, guiado en su balsa por los poderes de su fruta del diablo. Allí lo recibieron enormes manglares repletos de burbujas esféricas flotantes. Y estos manglares son enormes, reflexionó Blaise. Tras unos segundos, nuevas burbujas brotaron del suelo. Tras anclar su pequeña balsa, saltó a la orilla y miró a su alrededor mientras el número 37 escrito en el enorme árbol llamaba su atención. ¿No está Sabaody Park entre los números 30 y 39? Blaise sabía que ese lugar estaba lleno de aparatos basados en burbujas y parques de atracciones. Pero no le interesaban. Caminó directamente hacia la zona sin ley 1 a 29. Por suerte, su sentido de la orientación no era tan malo como el de Zoro, así que llegó fácilmente al lugar siguiendo los números. Los restaurantes son la forma más sencilla de obtener información sobre los infames piratas recién llegados. Tras interrogar a un residente local, Blaise llegó a Grove 8 minutos, donde se encuentra un famoso restaurante. Este restaurante en particular es famoso entre piratas, cazarrecompensas y traficantes de esclavos. Pidió una jarra de vino, tomó una mesa en el centro y escuchó el parloteo de los borrachos.
En cuestión de minutos, reunió información valiosa. Debido a la liberación de los esclavos por parte de Fisher Tiger, Sabaody ha estado sumida en un caos constante últimamente. Aunque han transcurrido casi 3 meses desde el suceso, Sabaody sigue afectada. Altos oficiales de la Armada visitan con frecuencia la isla en busca de esclavos fugitivos. Sin embargo, esto no impidió en absoluto que los piratas visitaran la isla. Lo único que hay que tener en cuenta son los nobles mundiales y sus visitas frecuentes. Para compensar la pérdida de esclavos, los dragones celestiales venían aquí a capturar o comprar nuevos. Había que tener cuidado al vagar por las calles, pues existía la posibilidad de toparse con ellos. ¿Pero le preocupará eso a Blaise? No. Son los nobles mundiales quienes deberían desconfiar y evitar provocarlo. Quizás no sea lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a los almirantes, pero es más que capaz de escapar de uno de ellos, ya que es solo una persona. Además, Blaise supo que una numerosa tripulación pirata había llegado a Sabaody con una recompensa total de 230 millones de frutas. Los marines los apodaron los piratas oso demonio. La razón de su elevada recompensa es que la tripulación cuenta con 2 usuarios de frutas del diablo. Su capitán, Demon Bear Rig, obtuvo una recompensa de 150 millones de frutas gracias a su sorprendente fuerza en combate. Tras haber comido la fruta del oso Kuma Kuma, su fuerza no debe subestimarse. Su fruta del diablo de tipo Zoan le otorga una fuerza formidable y una sólida defensa. Se dice que su piel gruesa es impenetrable para espadas y pistolas. Nadie ha logrado perforarla hasta ahora. Sin duda, se convertirá en una amenaza cuando llegue al Nuevo Mundo. Además de él, el vicecapitán es un hombre formidable con una recompensa de 70 millones. También es usuario de una fruta del diablo que se alimenta de ella. Se dice que empuña un hacha capaz de cortar acero. Blaise también escuchó que su nave estaba atracada en Grove 27, una zona portuaria. En la serie original, fue allí donde Kizaru lanzó su ataque. Sin duda, están esperando a que les recubran el barco antes de zarpar. Bueno, ahora pueden olvidarse de eso, ya que son el objetivo de Blaise. Capítulo 29. Encuentro con la nobleza mundial. Tras decidir qué hacer a continuación, Blaise pagó la cuenta y abandonó el restaurante. Sabaody es una isla espléndida, tenía un clima soleado, paisajes magníficos y una brisa fresca y refrescante. El ambiente en sí mismo revitalizaba el espíritu. Disfrutando del paisaje, Blaise vagó por el bosque y caminó hacia la Arboleda 27. Su viaje no fue agradable cuando se topó con un grupo de traficantes de esclavos en la Arboleda 23. ¿Qué pasó después? Obviamente, los quemó a todos y liberó a los esclavos. Le arruinaron el buen humor. Para colmo, a los pocos minutos de empezar a caminar, se topó con un noble de renombre mundial. Blaise maldijo su mala suerte. Observó a 2 nobles de renombre mundial y reconoció a uno, San Josgar. El otro parecía ser su pariente, ya que compartía algunos rasgos faciales con él. Al igual que en la obra original, vestían una túnica blanca parecida a un traje espacial y burbujas de resina en la cabeza para evitar que respiraran el aire de la gente común. Había 2 guardias, y un agente del gobierno mundial vestido con un traje negro los acompañaba. La gente que estaba cerca permanecía arrodillada con la cabeza inclinada. Con solo mirarlos, Blaise se enfureció. TSK, exclamó irritado, y decidió tomar otro camino. Temía matarlos si se quedaba allí un minuto más. Pero tal vez los problemas lo seguirían. Tan pronto como giró la cabeza, una voz provino de detrás de él. ¿Tú, por qué no te arrodillas? No fue el noble mundial quien pronunció esas palabras, sino el agente del gobierno mundial que estaba a su lado. Sus palabras captaron la atención de todos, incluidos los 2 dragones celestiales. Y no me provoques, ya estoy de mal humor, dijo Blaise con frialdad, girando la cabeza, y comenzó a caminar. Quieren que se incline ante él, imposible. Sus acciones asustaron tanto a los vecinos que casi se les salió el corazón del pecho. Palto. Liebre, ¿cómo se atreve un plebeyo como tú a negarse a inclinarse ante mí?, dijo San Josgar, y su carroza de burbujas modificada, operada por un sirviente, se dirigió rápidamente hacia él. Blaise se detuvo en seco y suspiró. ¿Por qué no podían simplemente dejarme en paz? Vestido con una camisa de cuello alto marrón abierta sobre una camiseta gris y pantalones negros, Blaise parecía un vagabundo que se ganaba la vida cazando piratas de poca monta. Su atuendo tan común enfureció aún más a Josgar. Al llegar junto a él, Josgar escupió, arrodíllate o muere. La gente a su alrededor miraba a Blaise, instándolo con la mirada a que se doblegara. No querían verse implicados en su estupidez. En cuanto a Blaise, permaneció allí con la misma expresión indiferente, como si no hubiera escuchado las palabras. Pero su actitud irritó al guardaespaldas del traje negro. Con una rápida carrera, apareció ante Blaise y le dio un puñetazo en la cara. Era bastante veloz y sus movimientos se asemejaban al estilo marcial, Zoru. Blaise atrapó fácilmente el puño con su mano izquierda mientras que con la derecha sujetaba el cuello de la persona y la levantaba en el aire. Antes de que pudiera aplastarle el cuello, su sentido térmico percibió el ataque de Santam Josgar, y al segundo siguiente se oyeron disparos. El noble mundial disparó 3 veces contra Blaise, pero ninguna bala penetró su cuerpo, ya que todas fueron detenidas por un escudo térmico protector y se derritieron en segundos. Tras soltar al hombre del traje negro, la mirada fría de Blaise se clavó en los nobles mundiales. La temperatura ambiente subió instantáneamente, sorprendiendo a todos, incluidos los 2 nobles mundiales. ¿Qué es ese mocoso un usuario de Akuma no Mi? ¿Acaso quería destruir el mundo noble?, se preguntó un robusto residente mientras el sudor le empapaba el cuerpo. No solo a él, sino que el aumento de la temperatura enrojeció los rostros de todos y casi les quemó la piel. En cuanto a los 2 nobles mundiales, gritaron de terror. ¡Ah! Me quema la piel. Su burbuja estalló cuando las armas que tenían en las manos se derritieron. Los 2 guardias que acompañaban a los nobles desenvainaron sus espadas y apuntaron a Blaise. Deténgase. ¿Sabe quién está atacando? En cuanto terminaron de hablar con voz temblorosa, un aliento aterrador envolvió todo el lugar, helando la sangre de todos.
Una presión amorfa e irresistible los abrumó. Las rodillas de los dos nobles flaquearon y cayeron al suelo aterrorizados. Debido a su debilidad mental, no pudieron permanecer ante él. Sin darse cuenta, la temperatura volvió a la normalidad, pero ninguna de las personas cercanas lo notó, ya que todas estaban asustadas por la respiración insoportable. No tendré piedad si esto vuelve a suceder. Tras pronunciar esas frías palabras, Blaise se marchó. Nadie lo detuvo, pues todos quedaron atónitos ante su impetuosidad. Solo después de que la figura de Blaise desapareció de su vista recuperaron la cordura. Los nobles mundiales no son diferentes. Pero en cuanto se recuperaron, Josgar les gritó a los dos guardias: ¿Dónde está? Lo quiero vivo. Quiero convertirlo en mi esclavo. ¿Cómo se atreve un humilde plebeyo a atacarme? Llamen a los almirantes de la armada. Quiero que lo capturen lo antes posible. ¿Me oyen? Sí, balbuceó un guardia y respondió. El pánico se extendió por la zona mientras los residentes se dispersaban en todas direcciones, temiendo que el noble mundial desatara su ira sobre ellos. Un hombre atacó al dragón celestial. Esta noticia se extendió rápidamente por todo Sabaody, conmocionando a piratas, cazarrecompensas, marines y residentes locales por igual. Un equipo encubierto de la Armada, encargado de vigilar a los nobles mundiales en Sabaody, informó de todo el incidente al cuartel general de la Armada. Capítulo 30. Reencontrando a Gion. ¿Te estás diciendo la verdad? Preguntó el almirante de flota con voz autoritaria. Sí. Esta persona apareció de la nada y llamó la atención de San Josgar. Querían que se arrodillara, pero él se negó. El guardaespaldas del dragón celestial atacó, pero fue fácilmente sometido, e incluso los disparos no lograron alcanzarlo. Con solo mirar a los dragones celestiales, los obligó a arrodillarse. Una voz procedente de Unden Musi relató todo el incidente tal como ocurrió. ¿Quién es esta persona? ¿Qué aspecto tiene? ¿Es un pirata, un cazarrecompensas o un residente de Sabaody? Preguntó el almirante con. Su rostro permaneció impasible, sin rastro de ira. No. Es una cara nueva. Capturamos su imagen y la enviamos a la sede central. Lo único que sabemos es que es usuario de una fruta del diablo con capacidad para controlar la temperatura y generar calor extremo. En cuanto la persona habló, el almirante Sengoku, que estaba sentado frente a Kon, cambió su expresión. No me digas que es ese mocoso. ¿Te están heridos los dragones celestiales? Preguntó el almirante de flota Kon. No. Pero Saint Josgar quiere que los marines envíen a un almirante y capturen a esta persona. Lo entiendo, respondió Kon y finalizó la llamada con un sonido del cachá. Si no me equivoco, es uno de los nuestros. Kon-san, esperemos a ver la foto antes de decidir qué haremos a continuación. Él es el nuevo recluta, ¿verdad? ¿El usuario de la fruta del diablo que puede controlar el calor? ¿Cómo se llama? Preguntó Kon. Se llama Blaise, es una persona con mucho talento. Incluso Zephyr lo elogió. Lo que pasa es que su personalidad es algo inflexible y parecida a la de Garp, dijo Sengoku, frotándose la sien. No esperaba que Blaise provocara al dragón celestial tan solo unos días después de abandonar Marineford. Como recluta de la Marina, tiene el coraje y la fuerza para demostrarlo. Una persona intrépida como él seguramente se convertirá en un excelente infante de Marina con la orientación adecuada. Pero primero, hay que encontrar su punto débil y su contraparte para poder mantenerlo bajo control, explicó Kon. Kon se retirará dentro de unos meses o un año, por lo que quiere que el próximo sucesor en el puesto de almirante de flota, Sengoku, aprenda todo lo posible de él. Para él, como almirante de flota, la fuerza es secundaria, lo verdaderamente importante son las cualidades de liderazgo. Es necesario comprender mejor cómo gestionar a tus subordinados, entender sus necesidades y lograr que sigan las órdenes sin dudar. Y Kon sabe que Sengoku posee esas cualidades de forma innata. En ese momento, un oficial entró y le presentó un retrato a Kon antes de pedirle permiso para marcharse. Tras ver la foto, Kon se la entregó a Sengoku. En el retrato, vio la figura de Blaise y su semblante indiferente. ¿Qué es él? ¿Por qué tuvo que provocar a un dragón celestial? ¿Qué vas a hacer? Dejo la decisión en tus manos, ya que él estará bajo tu autoridad en el futuro. Estrechando la mano, Sengoku respondió, aunque sus acciones fueron imprudentes, no atacó ni dañó a los dragones celestiales de ninguna manera. Podemos dar por zanjado el asunto. Si vuelve a ocurrir, lo castigaremos como corresponde. Sengoku, no hay una próxima vez, tenlo por seguro. Yo me encargaré del gobierno mundial por mi parte, tú encárgate de él. Y gracias, Kon-san. Hablaré con él. Dicho esto, Sengoku salió de la oficina. Por su parte, Kon contactó con el gobierno mundial y les informó sobre Blaise. Sin que nadie lo supiera, y aunque su nombre ya figuraba en el radar del gobierno mundial, Blaise volvió a caminar hacia Grove 27 con cara de disgusto, con su anterior buen humor arruinado. No era tonto, sabía que el informe del incidente ya habría llegado al cuartel general de la Marina. ¿Planea aprovechar esta oportunidad y ver cómo reacciona el cuartel general de la Marina? ¿Enviarán a un almirante para arrestarlo? Oh. Blaise no lo sabe. Está esperando una respuesta. La actitud de los marines determinará sus próximos pasos. Si deciden arrestarlo por una razón tan insignificante, sin duda tomará represalias. Le encanta estar en la Marina, pero eso no significa que se vaya a dejar capturar voluntariamente. En el peor de los casos, simplemente se convertirá en pirata y pondrá el mundo patas arriba. En el momento en que su mente estaba nublada por pensamientos indeseados, una dulce voz lo llamó desde la distancia. Blaise-kun. Por fin te encontré. No esperaba que ofendieras a un dragón celestial, ¿estás bien mentalmente? Gion. ¿Qué haces aquí? Espera. ¿Cómo supiste que era yo, y tan temprano? Preguntó Blaise, mirando a Gion, que vestía informalmente con un atuendo rosa. El almirante Sengoku me informó y me pidió que te encontrara, respondió Gion, llegando antes que Blaise y permitiéndole inhalar una fragancia encantadora. Hueles muy bien, Gion.
¿Qué perfume usaste?, bromeó Blaise, tratando de cambiar de tema. No cambies de tema. Dime qué pasó, preguntó Hyun con expresión solemne, pues sabía que no era un asunto menor. Suspirando, Blaise relató lo sucedido. Y dime, Hyun, ¿tengo que arrodillarme solo porque me lo ordenen y dejar que me disparen? No sé qué pensarán los demás, pero yo no puedo hacerlo. Hyun asintió, escuchando su razonamiento, pero una pregunta surgió en su interior. ¿Qué haré si me lo piden? El almirante Sengoku quiere que te pongas en contacto con él aquí. Dicho esto, Hyun le entregó un Dendenmushi y marcó el número de Sengoku. Pronto se comunicaron. Moshi Moshi. La voz de Sengoku provino del otro extremo de la línea. Sengoku-san, soy Blaise. ¿Cómo estás? Blaise habló, sin rastro de pánico en su voz. Mocoso. Gritó el Dendenmushi que compartía la apariencia de Sengoku, y el silencio siguió. Ay, ¿sabes las consecuencias? Incluso podrías perder la vida. Sengoku-san, dime qué habrías hecho si hubieras estado en mi lugar, preguntó Blaise con calma. Hubo silencio durante unos segundos, ya que Sengoku no pudo responder, sabiendo que sus acciones no serían diferentes a las de Blaise. Blaise continuó, en realidad, la razón por la que siguen con vida es gracias a ti, Sengoku-san. Por lo que sé, atacar a uno de ellos podría ponerte en una situación difícil. Si no fuera por ti, ya los habría reducido a cenizas. Fin del video.